Muy buenos días. Damos inicio a este sexto día de novena, camino hacia la festividad de María Auxiliadora. Comencemos orando. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Virgen María, Madre de Dios, auxilio de los cristianos, te invitamos a pasar a nuestra casa. Ven a visitar el corazón de todos los que habitamos en este humilde hogar. Que nuestra casa con tu presencia sea la casa de Nazaret, donde viste crecer a tu Hijo Jesús, el Salvador. Te pedimos que nos ayudes a construir nuestros cimientos en la paz y felicidad, que sepamos aceptar cada día la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono en la divina providencia. Que amemos a nuestros familiares y respetemos a todos los hombres, como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente, siendo fieles a la fe recibida en nuestro bautismo, que es la fe de la Iglesia. Envuélvenos en tu ternura. Dígnate, Virgen Santísima, a transformar nuestro hogar en un pequeño templo, consagrados todos a tu corazón inmaculado, para gloria de Dios y consuelo de la Santa Iglesia. Te pedimos, Santa Madre de Dios, el gran milagro de la sanación para los enfermos del coronavirus. Amén. Iniciamos este momento de meditación con el Evangelio de San Lucas. Dice así: sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta, como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, buscándolo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontraron, retornaron a Jerusalén a buscarlo. Y ocurrió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, hablando con ellos. Cuando le oían, quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al meditar este Evangelio, todos hemos tenido experiencia en nuestras vidas de tener algunos momentos de ausencia de Dios. Experiencia que también vivieron María y José cuando perdieron a su hijo en Jerusalén. Muchas veces al meditar este Evangelio ponemos el acento en la ausencia de Jesús de su entorno familiar y poco en los sentimientos de angustia que vivieron estos papás, tanto María como su padre adoptivo José. El sufrimiento de no saber dónde estaba Jesús, el desconcierto de sus padres por lo que pasó fuera de sus miradas de asistencia y protección, y lo que es peor, 3 días buscándolo y no saber nada del motivo de su ausencia. Están extenuados y angustiados, hasta que acuden al templo sin saber qué hacer. Allí lo encuentran y se admiran. La madre manifiesta su angustia. José calla sin saber qué decir. En esos momentos Jesús les explica con seguridad manifiesta que debe ocuparse las cosas de su Padre y se sorprende de su búsqueda angustiada. María y José saben mucho, pero no lo saben todo. También ellos deben hacer una peregrinación en la fe, que tiene mucho de luz y algo de oscuridad. Queridos hermanos, todos podemos acostumbrarnos a la presencia de Jesús, darlo por conocido, saberse familiar, es la mejor manera de perderlo. En mi vida salesiana, y creo que le ocurre a todos los que nos dedicamos a trabajar con los niños y jóvenes dentro de la Iglesia Católica, la experiencia de escuchar a muchos padres angustiados por sus hijos.
muchos de ellos con la experiencia de haber perdido a sus hijos hasta en su propio hogar, la experiencia de escucharlos y no saber qué respuesta darles, porque de alguna manera, en un lugar tan sagrado como es un hogar, a veces uno no llega a comprender el mundo de relaciones que se dan dentro de él. Por eso la experiencia de los papás, que muchas veces vienen a hablar con los sacerdotes, con los religiosos, preguntándonos qué hacer con sus hijos, qué hacer con ellos, ¿no? Estos papás que creyeron con mucha seguridad que todo lo tenían controlado, ¿no? Que todo lo tenían supervisado. Es la experiencia de estos papás que perdieron a sus hijos por no prestarle tanta atención. No solamente de mirar dónde están, con quién están, sino qué pasa por dentro de cada uno de ellos. Muchas veces nos encontramos con estas preguntas. No sé lo que le pasa a mi hijo. No sé lo que piensa, no sé lo que siente. Vive encerrado en su propio mundo y no puedo llegar a él. A sus amigos no los conozco y mucho menos a dónde van. Tengo tanto miedo por él que le pase algo. No sé qué hacer. Como María, con frecuencia somos los primeros en sorprendernos ante las posibles respuestas de los hijos. Hasta nos parece extrañarnos de sus comportamientos, cuanto más de esforzarnos por entenderlos. Creemos que por haberlos aceptado un día, los conocemos suficiente. Pensamos que ya por ser padres conocemos todas sus respuestas. Y la vida nos enseña que no es tan así. En el caso de la Virgen María, ella no paró hasta recuperarlo y se atrevió a pedirle a su Hijo Jesús una explicación a su comportamiento. Fue ansiosa en su búsqueda y grande su anhelo por reencontrarlo. Jesús no se ha perdido. La pérdida y confusión, ¿no?, estuvo en su propia madre y en su padre. El lugar de María y José no era el correcto. Ellos creyeron, como nos pasa a todos humanamente, que al sentirnos con autoridad dentro del hogar, dentro de un ámbito quizás de contención de niños y jóvenes, nos creemos con cierta autoridad de adultos, de pensar que hacia nosotros, donde el camino que hemos elegido no es el correcto, es el mejor. Y creemos que los chicos nos siguen detrás. Creemos que ellos nos van a seguir siempre detrás, pensándonos que nosotros tenemos ya la vida todo conocido, todo experimentado. Y a veces los mismos jóvenes y los mismos chicos, ¿no?, cuestionan qué caminos elegimos. Y no somos muchas veces buenos testimonios para ellos. También los adultos nos podemos equivocar los caminos que elegimos. Esta experiencia de tanta angustia, de tanto desconsuelo que experimentó el corazón de María y de José, lo buscaron a Jesús por todos lados, y el lugar donde lo encontraron fue en el templo, en la casa de Dios. Es allí donde no solamente fue una búsqueda camino hacia, sino fue también una búsqueda camino hacia adentro, hacia el propio corazón. Esta experiencia que van a hacer estos dos papás, van a ser la experiencia que justamente en este tiempo de novena están invitados todos a transitar.
sobre todo los papás, los docentes, los adultos que acompañamos y que dedicamos toda nuestra vida al acompañamiento de los jóvenes y de los niños. Es una oportunidad de pensar cuáles son los caminos que elegimos, cuáles son los caminos que eligen los jóvenes y si de alguna manera también nosotros, tanto en el camino que ofrecemos como en el camino que escuchamos, vamos haciendo discernimiento si realmente por esos caminos quiere el Señor llevarnos a cada uno de nosotros y quiere llevar a nuestra familia. Solamente en el encuentro con Jesús en el templo fue una oportunidad para estos dos papás de entender un poquitito más el misterio de Jesús. Dicen algunos estudiosos de la Sagrada Escritura que María se encontró con otro hijo, no solamente con el hijo que llevaba y que durante 9 meses lo llevó como mamá en su vientre, sino con el hijo descubierto dentro de un templo, con el Hijo de Dios descubierto dentro del templo. No solamente era su pequeño hijo, sino en lo que ella escuchó de su hijo y todo el asombro de los demás frente a su hijo, ella empezó a entender cuál era la misión de Jesús. ¿A qué estaba llamado a realizar en este mundo? Te invito a que sea una oportunidad también para vos, para tus padres, para los papás que me están escuchando, de descubrir si los caminos que vamos eligiendo como familia son los caminos apropiados para todos. Donde la voz de tu hijo, donde la voz de tu hijo adolescente, donde la voz de tu hijo niño es tenida en cuenta. Porque a veces también descubrimos que escuchando la voz de los jóvenes y de los niños, Dios nos puede estar hablando y nos puede estar diciendo cuál debería ser el camino correcto. No solamente el que podría pensar el adulto frente a alguna situación del hogar, frente a algún problema. Te invito a que puedas hacer oración de tus elecciones como adultos y si realmente ellas llevan a toda la familia a buen puerto y sobre todo a encontrarse con el Señor de la vida. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.